Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Hay gusto formal porque estamos iniciando nuestro año. Así es que ya en el tercer domingo del tiempo de Adviento, en este 14 de diciembre, queridos amigos. Así es que ñañemon bareteque, ñañepunuque, ayepa, ñandere añara, porque 365 días recolan de ciclo litúrgico. A ver, ciclo litúrgico, ese representa toda nuestra vida. Peña nace y voy con la ñaña punuina con la Navidad. Ya preparáis la ñaña de nacimiento. Va ella guate coeba ñande la ya hipotañaina. Va ella guate coela ñande co ñaña punuta ñamba apo espiritualmente para que eso redunde en un beneficio también de la comunidad. Oye, ya nace yo que, pero oye, ya la cambio ñande a putepe. A niña y a la vez tenía que a veces lleva tu ya o criticar, lleva ella la cacupebe, la payota de política, de Dios, la pea es la, o preocuparse. Pero claro, el asunto es que estaba ahí pues la inmondala y ya puedo y potáis la derecha y fuera la realidad que Dios te está llamando. La verdad pica, la verdad pica. Porque el Señor llama a una conversión. La conversión no es conversión de angelito o no sé qué cosa. Umiano y gote me lo ñe convertí, ñandela ñe convertía. Ha ñandela ya hecha ya y cuara morbi para la ya piña y nada para la ya poñe. Y entonces, esta primera lectura de este tercer domingo, que es justamente un domingo que se le llama Gaudete. Va a ir la Gaudete, pega con la timbre venía y dice el gozo, el gozo. Amba la ya va la ya peñandere covea lleva la oñe la oyero que página Gaudete, la alegría, porque está por llegar el Salvador. Quiere decir, queridos amigos, que somos nosotros, que estamos contentos porque viene nuestra salvación. Pero esa salvación viene en la medida en que nosotros escuchamos, miramos, entendemos la palabra de Dios y después la ponemos en práctica. Obedecen a la Gaudete, obedecen a la alegría de que hay esperanza, por eso es un tiempo de esperanza. Esperanza de que Dios llegue verdaderamente a toda la comunidad, a toda la humanidad. Siempre la iglesia como maestra lanza y dice, dale, conviértanse, así como dice la palabra de Dios. La iglesia es simplemente un instrumento, es una mamá, es una pedagoga que nos vuelve a insistir y decir, dale ese yo que recuerda, dale ese me recuerda o lo que sea. Pecu, bella poque, porque en la medida en que ya me convertí, va a haber cambios pero sustanciales en nuestra realidad social, en nuestra realidad de todos los días, en nuestra realidad del espíritu. Queridos amigos, esta primera lectura es del libro de Isaías, que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento, capítulo 35, del 1 al 6a y luego el versículo 10. Regocíjense en el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que sea alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarles. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Porque el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo.
Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Queridos amigos, ¿cómo termina? Es la consecuencia. Ya es agüera opera con la llave pana, a pesar de moñe, pues no a pesar de palañan de lectura de Isaías. Isaías es un profeta de la esperanza, queridos amigos. Regocíjense hoy. El desierto, lo árido, en una nación, en una iglesia, en una familia. Ñandero apucume menda ya añan boriaju, ñane champiña de ignorante, ya tiriribe lleva. Entonces, aquí viene la esperanza. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque en la medida en que Cristo nazca en nuestros corazones, en la vida del hombre, ¿saben qué, queridos amigos? Todo va a cambiar. De ahí por ahí más la corrupción, la mondaja, etcétera, etcétera. Nuestras instituciones van a funcionar. Aquí podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar y podemos decir qué es lo que necesitamos en nuestra realidad. Y cada uno tiene que decir eso de acuerdo a su realidad, a su contexto histórico. La palabra de Dios viene, queridos amigos, ñamoy hanwa lleva pe ñandere coebe, ñamoy hanwa ella pe ñande pupe oija ya peisa con la yaguatana con ambae con hago la ñande ya pona. Florezca como el narciso que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Allá atacatuetego, allá popotas, allá borosapucaita hoy veñan de Yara, ¿por qué? Porque le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. A ver, ya cambiar la teracuera. Qué gloria, qué alegría que se nos ha brindado, queridos amigos, de vivir en la paz, de tener buenos sueldos, de trabajar y de que todos tengamos trabajo, de que todos nos amemos, nos preocupemos por los demás, de que todos vivamos dentro de esa paz. Más, tenía diputados de Yagüeya, vivimos en el país de las maravillas. Pero, véala ya, pero entero, ni la alguno antes porque alguno coge y sea peor que y dice, estamos viviendo, padre, en el país de las maravillas y dice, y cierto, para algunos, hoy en el país de la maravilla, pero no sé cómo es lo que consigue ese país de la maravilla para él, para su bolsillo y para su vida, lleva. Porque estamos en el país de las maravillas. Pero aquí, la palabra de Dios, Isaías, cuando está hablando para la comunidad. No es para uno solo, o para dos, o para tres, ¿entiendes? Que muchas veces también miramos y decimos de dónde vienen todos esos recursos que te hacen vivir en la maravilla. Y entonces es la comunidad. Miren, queridos amigos, cómo continúa Isaías. Ellos verán la gloria del Señor. Ellos verán la gloria del Señor. Es decir, vivir en la maravilla de Dios significa ver la gloria de Dios. Quiere decir que si tenemos a Dios en el corazón, en el pensamiento, si vivimos de acuerdo a esos valores y principios, en su palabra, porque esta es la palabra de Dios, entonces ellos verán la gloria del Señor. Nosotros vamos a ver que Dios reina en la medida en que nosotros vemos que nuestro hermano está bien, que no hay necesidades ni económicas ni de otro estilo, ¿verdad? Que los indígenas están bien, que no hay niños en la calle, que no tiene que haber vendedores ambulantes por los semáforos, etcétera, etcétera, porque todos estamos en la dignidad de los hijos de Dios, queridos amigos. A entero etea, entonces, ya huerecoja yajala por los países también de turismo, algunos a un mes, 2 meses, voy lo gastar, pero mi ave. A otro será pisado, diga tú ni pasajeando, güey, allá. Entonces, yo no sé si no vemos la realidad, o simplemente es muy fácil decir, umiago no va a vosé, umiago iñate en hoy, umiago no progresa se hoy. Estamos ahí se pesa, estamos ahí. Pues yo no creo, porque mira que yo recorro mucho y hablo con la gente y veo. Y no sé si yo creo demasiado nomás. Pero nada, digo, se la seguridad ahí la OBT y la hacemos y se aquí sino que uno mira, ve, entiende y sabe también la situación y el contexto histórico. Quiere decir que si hacemos mayor esfuerzo, como Isaías nos dice hoy, porque es un domingo gaudete, de alegría, pero para que exista la alegría, queridos amigos, entonces, ya
upeago o está veñan de pobre, apeago que de acá, porque todos tenemos que hacerlo. Entonces dice, fortalezcan, dice, a nosotros nos dicen, los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, ¿se dan cuenta? Que entonces los que estamos mejor, entre comillas, queridos amigos, tenemos que ayudar. Si estamos bien, si estamos mejor, tenemos que ayudar para que toda la comunidad pueda levantarse. Algunas veces es muy fácil decir, no, con motochoso, con boriajuy, con mondajá, con algo. Pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? Para robustecer esas rodillas vacilantes, para robustecer y sacarlos de la ignorancia. Como se dice, no es cuestión de dar el pez, sino que enseñar a pescar, queridos amigos. Bueno, vamos a pedir esta gracia, queridos amigos, a través de esta reflexión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros con esta segunda lectura de este tercer domingo de Adviento. Gaudete era la Yane Domingo. Ubeaicena de la alegría. Y este domingo, queridos amigos, es del gozo. ¿Por qué? Y porque estamos gozando que el Señor está llegando. Y que llegue el Señor no quiere decir simplemente que van a ser ahí en ese pesebre, ¿verdad? Ahí todo chuchuchuli al 25. Sino que lo que estamos esperando es que la mentalidad de un cambio, de que Dios nazca en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Entonces, lleva. Eso es lo que la palabra de Dios y la Biblia nos dice, queridos hermanos. Entonces, Anila Yecola Yajeca, la quinta pata al gato, ella la gente. O buscar los pelos al huevo. No. Ya caen las cosas extraordinarias. Nosotros desde lo ordinario de una conversión, ahí en esa ayuda, en ese estar al lado del hermano y caminar codo a codo, es ahí donde encontramos esa gracia, esa fuerza del Señor. Queridos amigos, esta segunda lectura de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 10. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Queridos amigos, ciertamente que nosotros muchas veces esperamos qué cosa, y esperamos que todo sea vertiginoso. En el mundo oigo, ¿ves? Que solucionar, que sea ya poco, que sea, pero la mentalidad con mentalidad supermercado, sea lluvia. Cuando yo la supermercado ves andente más oír, de disparar, oír, ya rapea, carga la ne canasto, y de como oír mañana, estaba en la caja de llegar más. Dígame si no es cierto, ahora mañana me voy a ir y ver la gente, como yo bebé, yo uno vete, pero viene por allá, yo bebé la gente más de disparar, de pagar encima de jóvenes. Bueno, mundo vertiginoso. Entonces nos falta la paciencia, queridos amigos. El reino de Dios solamente dice que lo van a conseguir aquellos, queridos amigos, que lo hacen con mucha paciencia. Ya, ¿cuál paciencia? A ver, la de este día Santiago. Tengan paciencia, hermanos. Pues ya bueno. Tengan paciencia, hermanos. Porque el Señor llega. ¿Qué quiere decir que el Señor llega? Quiere decir que ahora viene la propuesta de la palabra de Dios. O uñande. Oye, cuame, éñate. Pero ego yo que la estevía, la ya es agüere, ya todo ya es color de rosa. Da ego pis. Y ande ya cuamo hoy alguna vez el que se apura se ahoga, el que se apura se ahoga. Entonces o mañana ya apurado y botamos hoy con ya cambia pa imagina. Entonces es imposible. Como es yo que fuera a ti o a veces lleva a que está y nada, hay problemas en la familia, te la y me voy cuñando, etcétera. Bueno, a pesar de que está. Y claro, uno que le trata mal al otro, que pega, que amó, que la hace contra la hija, que la hija contra la madre, pecha. Bueno, esta media hora que está a pecha, y cada uno iba diciendo, ¿verdad? Las cosas negativas que sufría a causa, ¿verdad? Porque pecha trata yo le dice, y yo me voy cuñando, me va a sufrir, y yo a pecha. Así imagina en tú, bebemos tila cereza, en tú, añembo y nada, para que el Señor les ayude a reconciliar. Bueno, media hora y 45 minutos, entonces al final dije, bueno, cuando ella puede tener oración, ya puede tener imposición de mano, lleva, en ya hay gatos jamás yo me, ella debe agua pura, ella y contenido, lleva. Así que lo primero que le voy a pedir es, vamos a abrazarnos, abrácense. Dambre, sarambi, perro y gato bueno a llevar un huepotimo y media hora 45 minutos, seguimos allá, ella como era
la calma, va, nada. Como puede flauta, y ven voy a te coñe calma. Y dejas de tocar la flauta, oye, su madre, oye, llegó la veneno. Queridos amigos, me llamó la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no tenemos paciencia. Si queremos comenzar algo nuevo, queridos amigos, en serio, en serio. Porque la paciencia es lo que nos va a llevar justamente, queridos amigos, como decían los santos, la paciencia es lo que lleva al cielo, la paciencia lleva al cielo. Pero la palabra cielo quiere decir ese reino de Dios que se va a realizar, pero porque hacemos un camino de agua. Ya aquí está. Y entonces, desde la paciencia, vamos a tener que tomar el toro por las astas y vamos a tener que mordernos los labios. Pero tenemos que ser capaces de ayudarnos, queridos amigos, si no, nunca vamos a solucionar. Y ustedes saben, queridos amigos, que no conseguí. Después procuré otra vez aquietar las cosas, ya aquietar, llegué a pie, y bueno, y vamos a rezar entonces, ¿por qué? Se van a abrazar, vamos a pedir perdón el uno al otro, y ahora ¿cómo vamos a hacer borrón? Y entonces, solamente di una bendición, recé al Señor, a pasero, ahí mediador, y bueno, pero le dije, voy a seguir rezando, voy a seguir pidiendo al Señor por usted, pero la ve cambiar, porque tengo la llevota, tengo pepe le y tú la yapo, senda ay Dios, a cambiar angualan de apitu, a cambiar angualan de idea, porque la nene cambia así, ¿no? Ni güey belle y no cambiamos ahí, ni güey belle y no. Entonces, queridos amigos, esto es esencial lo que hoy Santiago nos dice aquí. Tengan paciencia hasta que llegue el Señor. Llegue el Señor quiere decir el reino de Dios que va a venir a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro país se lleva. Y entonces vamos a cambiar verdaderamente. De por ahí, mañana y corrupto. Entonces la formal y grupos justamente la oye enriquece ilícitamente la olla pues anguaina bebe la y chanfugueada lleva ya pues angua bebe todo lo que le conviene solamente a su grupito, ¿entiendes? A costas de tengan paciencia, quiere decir que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar y tenemos que hacer nosotros lo nuestro. Y entonces dice, miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias. ¿No? Con mucha paciencia. Me diga, tú, vecina, pero hace lo suyo, tenemos que hacer lo nuestro. Y entonces dice, el Señor está próximo a nosotros. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas. Los profetas anunciaban y decían y denunciaban, pero sabían también muy bien que algunos les escucharían. Otros, así también como les conté esa experiencia, de quase bebe. Pero de paciencia, mina, ni ese, ama de música lleva. O ya llevé, ya de paciencia mía lleva, pero sin dejar de trabajar y sin dejar de luchar, porque eso es lo que nos va a dar el gaudete, es decir, la alegría de llegar a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con este tercer domingo del tiempo de Adviento. Le llamamos Gaudete, alegría, gozo. Un ejemplo del tema Ñande Yara. Pero la alegría, queridos amigos, es porque el Señor viene, nacerá, se encarna, incarnis, entra en nuestra historia. Porque Dios que camina con nosotros nos ayuda y hacemos entonces un camino de salvación, un camino de santidad sobre todo. Queridos amigos, el evangelio del día de hoy es de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Esta predicación de Juan el Bautista, ciertamente que es una predicación
muy fuerte, muy aguerrida, no que llega, como decimos nosotros, no tiene pelos en la lengua a todo el mundo. El domingo pasado que le llamaba a la conversión, conviértanse, crean verdaderamente, porque ya está, dice, el hacha ya está ahí, que tiene eso, la peña de convertido, peo, y entonces la peña es un dipata. Upeago le decía, queridos amigos, porque siempre estamos hablando y la Biblia siempre se dirige a la comunidad. Peña tende poner que pea. Porque todo que es sectario, todo lo que nosotros le llamamos protestantes, sectarios, siempre apuntan al yo. Dios me salva, yo me confieso con Dios, yo. La Biblia jamás habla del yo. Jamás. Siempre, queridos amigos, es en función de la comunidad. Hubiera algo muy cuñaca ellos que sea, lleva sobre todo después de cada cupé, ¿verdad? Mucho de ese país político, habla de política, habla de no sé qué cosa, que hable de Dios, que hable de la Virgencita. Ya, hamba ego la ñate ya va la y nave, comiendo leyes tío y la evangelio, no leyes tío y la Biblia con la gente. Queridos amigos, el mensaje de salvación es una conversión personal, metanoia, cambiar tu mentalidad, porque estamos en función siempre de los demás. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. de San Juan Bosco. A sus jóvenes le decía, y justamente les enseñaba eso, ¿verdad? Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Esa es otra frase así, más como un hacha entre nosotros. Vea tú, y vive mañana. Así es que, queridos amigos, tenemos que entender cuál es la verdadera política de Dios. Peñandella ya por ahí, aña mañana no interés, porque opinado poco, ese en la llaguita, ¿verdad? Porque seguramente que se han enriquecido ilícitamente y no quiere que se les saque sus privilegios, ¿verdad? Y entonces dice, hablan de política, hablan de esto que aquello, porque o poco ese güey. Entonces, queridos amigos, el que no vive para servir no sirve para vivir. Esa no es palabra evangélica, ciertamente un poco dura, un poco muy humana, pero en fin, son palabras que nos pueden iluminar, sobre todo, queridos amigos. Miren lo que Juan el Bautista aquí dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Muchas veces nos desanimamos, muchas veces podemos hasta tirar la toalla y decir, pero peñan de yarápico o utata y condo humo. Ay, miren que estamos en el tercer domingo de Adviento, de espera, y ande ya gaudete, de alegría, pero uno después se puede preguntar, como yo escuché estos propios oíditos, han escuchado a muchas personas que te dicen, ¿verdad? Pero padre, nosotros predicamos y decimos, así en Peñas Hindú, Peñas de Yara, Peñas de la Jujá, lleva Peñas de Yara, hoy me imaginan de ¿viste? Te dicen así. Que de cierta manera, queridos amigos, casi como que humanamente hablando te dan razón, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero nosotros sabemos que la gracia de Dios que actúa en el corazón del hombre, no imagina la conversión verdaderamente, al cambio de vida. Entonces es lo que después va a producir como consecuencia el cambio en el sentido político, en el sentido social, en el sentido de relación, en el sentido de una vida mucho más fraterna y mucho más humana. ¿Entendiste? Porque si la ajejuró la serapisabe, diga, tumo, hay la ella, la serapisa, la ibare aubevina, que no tenga dónde vivir, que no tenga con qué cubrirse, que no tenga nada. ¿Entienden? ¿Entienden? La vez pasada estuve en uno de los programas, ¿verdad? Con una familia, Upucuevo y Borej era el programa. 48 años de matrimonio lleva. Y me contaba el señor, ¿verdad? Que veníamos a Uruguay o campaña en Boriajú, ¿verdad? Y él también que pasó por varias situaciones ya en su propia vida de su niñez. Óyeme, él la iyahuela, ome, la bisabuelo, Dios cacuape, más o menos, cuarteliré yo, porque estaba pero y Paraguay, en tema. Dajaví mala ceroa, apitamos. Él haya botado vaya a vender caramelo, vaya por cualquier cosa. ¿A qué plaza uruguaya? Vea, pero somos use allá. Vamos a ver que a Banco Ari. A ver, ¿cómo la negociación? No, ve Banco Ari. Amba, niño a pesante. Pero dice después la gente me fue conociendo los que trabajaban ahí. Uma guarena.
Nomás veo terminal de único que ve Plaza Uruguaya, pero 20 la colectivo fuera. Bueno, entonces, y mando ahí, después me decía, a mí la gente más o menos ya se cuama, antes que pues tú lo que sea, jamás, te llevan con áreas que a la gente hoy ya a mí vendedor o lo que sea, a mí ya ahora jamás hacer algún frazadita, cualquier cosa, señor jamás, imagínense, o sea, la solidaridad, o sea, el techacuá, la ñandella, el juro que ñandera pisaja ya ella nos lleva, siempre nos da pena, ¿verdad? Y de esa pena después procuramos ayudar a crecer. Y desde ahí fue surgiendo, después me cuenta su vida, bueno, pero eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque aquí Jesús mismo le dice, no se tienen que desanimar, porque ellos van y le preguntan a Jesús, pero ¿debe ir a la yuta y otro lleva otro la otra? Jesús lo único que le responde dice, la ayudará y me va a vender, pues te veamos. Jesús le dice, ¿sabe qué le dicen, querido hermano? Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Quiere decir, queridos amigos, que el reino de Dios, la presencia de Dios que nos tiene que dar ese gaudete, esa alegría, es porque ya yapó algo a favor de los demás. Los ciegos ven, las quebroreras, bailar ya botar, que esto, de aquello, y siempre estamos lo mismo. Siempre ya tenemos a bella y plagueada, porque nunca salimos de nuestra corrupción. Añade hoy a ya aceptar cualquier shangami, ¿entiendes? O también dice, los ciegos ven. Aquí hay otro. Los paralíticos caminan. Estamos en ese yo que, los paralíticos ven de la seis, no bebe, sino que en nuestra mentalidad somos paralíticos, porque no nos movemos. ¿Entienden? Preferimos quedarnos sentados bajo la sombra tomando tereré en lugar de trabajar por la comunidad, de empeñarnos, de mejorar, de hacer bien, queridos hermanos. Apela paralítico o guatayn. Los leprosos son purificados. La lepra siempre significó, queridos amigos, el pecado. Aunque algo dice entonces, peñan de mentalidad, ñañe boyamina, ñañe peñan de yañe, ñañe confesar, ñañe perdón, ñañe moñe punu por amina la ñañe de coge. Tercer domingo del tiempo de Adviento nos llama a un gaudete, a una alegría, pero porque existen cambios y porque esos cambios se ven en nosotros y que redundan en la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dos minutos para Dios. La alegría de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Todo en la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde haya un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error de creer que solo se ganan méritos con trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Señalar una dirección, reemplazar a quien se tiene que ausentar, visitar a quien está de luto, felicitar al que está alegre,
saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Y aquí la palabra del Señor que nos invita siempre a la alegría, al gaudete. Pero upeaco y seina para llegar a esa alegría, para llegar a tener el reino de Dios entre nosotros, porque upea la ñande atajina lleva peyahuereco Ñandeyara ñande puipeja peyo lao ñande ñande puruyahuero guatabe Ñandeyara recobe dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia. Entonces, aquí, queridos amigos, en este segmento queremos nosotros responder a algunas de las preguntas que ustedes nos suelen hacer enviando sus preguntas. Una de estas preguntas, queridos amigos, justamente nos habla sobre la paciencia. Añadigo, primera lectura de la paciencia. Con paciencia se gana el cielo. Ahí la gente lleva. Upea la ñandeña y Santiago justamente y ñandea y upea la paciencia es lo elemental y lo fundamental. Entonces vamos a procurar profundizar, conocer, saber moto para la yeya piana, lleva la yeya cuajangua, en qué consiste esta paciencia, de dónde proviene esta paciencia. Va el yeya puana, cuál es el camino, queridos amigos, para tener paciencia y cuáles son esos beneficios, ¿verdad? Las consecuencias de esta paciencia. En primer lugar, tenemos que saber que la paciencia es una virtud, queridos amigos, y es una virtud fundamental de la vida cristiana. Fundamento quiere decir, la base, el fundamento, el cimiento de la vida cristiana. Sobre la paciencia se puede construir la vida de fe, queridos amigos. Landa yahuerecueno, paciencia, entonces quiere decir que nuestra vida de fe va a ser muy tembleque. Enseguida ata la ñanderoga, porque no tiene buen cimiento. ¿Por qué? Porque la paciencia te va fogueando, queridos amigos. Los ingenieros nos dicen que el cemento armado, ¿verdad? Dice que cada vez más y más y más es más compacto y siempre dice que es más y más y más duro, dice. Dice que así, su historia misma, el calor, dice que hace que cada vez ese cemento se vaya endureciendo más y más. Interesante. Pero pega tú oye. Acierto copea, porque viste que primero le hacen todo el encofrado famoso, lleva como imbaje, pero carga y veo, carga todo lo que es esa base, ¿verdad? Y después dejan ahí un cierto tiempo, tosen baitea, lleva, y después de un cierto tiempo, ese encofrado, y ahí ya queda ya esa estructura. Apenas tú ves y cada vez dice que, queridos amigos, eso se va endureciendo más. Bueno,
Eso es simplemente para comparar un poco y decir que la base fundamental es una de las cosas de la virtud elemental, el cimiento de toda vida cristiana. Y por lo tanto, la paciencia es una virtud cristiana fundamental que se menciona en varias partes de la Biblia. Y de ella yo jugo a Biblia por todas partes. Una de ellas, queridos amigos, es justamente cuando nos llaman a la conversión, junto con el llamado a la conversión, sobre todo desde la carta de Santiago, que se refieren a la paciencia que nos lleva al cielo, decíamos. Para llegar al cielo necesitamos convertirnos. Conversión. Shub, ya es hebreo, metanoia, ya es griego. Mirar de nuevo tu origen, quiere decir el shub, el hebreo. Volver entonces a la restauración, volver al origen. Calidad de origen, volver ahí. ¿Cuál es la calidad de origen mía? Y mi calidad de origen es la creación que Dios mismo hizo en mí. Entonces, calidad de origen. Bueno, por una parte, esto es esencial y fundamental. Ahora, en cuanto a la metanoia, sería el cambio de mentalidad. Es decir, que la paciencia, queridos amigos, para que uno cambie mentalidad, para que uno comience a hacer un trabajo de cambio, entonces tiene que tener mucha paciencia. Es la pellante de un día a otro, cuando hay cuestión mágica. Nosotros no estamos con un dios mágico, con un dios griego, Zeus, y ahí con un rayo le convierte a un elefante en una hormiguita, o cualquier cosa, no. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios que Él mismo es paciente con su pueblo. Le acompaña en todo momento y el pueblo también cae en el pecado. Nos enduce, nos enduyó. Lo mismo. Es lo que nos pasa a nosotros, queridos amigos. Entonces tenemos que saber de dónde provenimos, quiénes somos nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz. Ese es un pueblo de dura cerviz. Doy que se bala. Entonces, osiripa. Nos enduce, teniendo ya posible. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, significan llamado a la conversión. Shub, volver a nuestro origen. Porque con todas las cualidades y capacidades y estas virtudes excepcionales de la inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Cuando los 4 elementos esenciales de Yaberecoin, pealañan de estructura, pealañan de cemento armado, pealañan de fundamento. Bueno, queridos amigos, la paciencia entonces en primer lugar tiene que ser una paciencia en la adversidad. Primera característica, en la adversidad. Y por eso es que Santiago también nos decía así, de cierta manera, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y ahí nos estaba diciendo, así como el labrador que espera el fruto de paciencia. Paciencia de Dios. Paciencia de Dios. Tenemos que tener esa paciencia hasta que pueda crecer, ¿verdad? Esa semillita pueda salir. Pero con paciencia. Así es que nos exhorta también a nosotros en la adversidad a tener mucha paciencia. Así como el labrador que está esperando con paciencia el fruto de su trabajo, si nosotros trabajamos, porque la paciencia no quiere decir que nosotros nos quedamos ahí con los brazos cruzados, no, tampoco eso, queridos amigos, sino que la paciencia es ya una espera, que es una espera sí o sí sine qua non, y la gente lleva. ¿Por qué? Y porque una vez que nosotros sembramos, eso se va a realizar poco a poco. Ahora, un segundo elemento, queridos amigos, dentro de la paciencia es la paciencia de Dios. Porque aquí Dios mismo se nos está poniendo como ejemplo, ¿verdad?
la paciencia de un Dios que camina, la paciencia de un Dios que está con nosotros, la paciencia de un Dios que nos ayuda, ¿verdad? Entonces el Señor nos retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, ¿verdad? Algunos piensan eso, no, dice Peña de Yara, no pena yo Ishereje, Peña de Yara Nasherendui, Peña de Yara, entonces nos enduía hoy la entonces siempre son nuestras quejas. Sin embargo, la palabra de Dios, sobre todo desde la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, nos habla mucho de la paciencia, queridos amigos. En el capítulo 3, versículo 9 principalmente, dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y ande ya no hipotea a vela o mano. No quiere que nadie, no hipotea ñejundi, no hipotea teo y la ñejundi. Sino que el Señor entonces, ante una situación que Él ofrece, y da, y dale que te dale. Añade entonces ñañemo chancho rengo, ñamo tuve ñande apesa, nañajendu y nañajendu, naigo con nañajenduya. Porque nosotros, queridos amigos, escuchamos. El asunto es que la paciencia de Dios, lo que está esperando es que nosotros todos procedamos, hagamos, se dice vea, el camino hacia el arrepentimiento. ¿Entienden? El camino entonces, queridos amigos, que nos va a ayudar a nosotros a construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir que nosotros seamos felices. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ya leve mandamiento fuera. Santificarás el nombre de Dios. Honrarás a padre y madre. No tomarás su santo nombre en vano. No robarás. No fornicarás. Y así. Todo lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Y que tuñan vos hazañas de allá, yo que fuera aña mañana, poco a poco. Allá, ¿cuál es la gran paciencia de Dios? Una paciencia que se pone a nuestra disposición y que nos está esperando ahí desde un verdadero arrepentimiento, porque en el fondo, Dios está esperando. Y esta es una muestra del amor de Dios. Entonces, característica de la paciencia, ¿saben por qué, queridos amigos? Porque ñande yara ñanderajo. Ñandera huindele peñande yara la ñandera no es nada mañana ñandere. Paciencia se Dios, la gente. Paciencia, mi Dios. Es decir, Dios que se pone entre nosotros, Dios que busca nuestro arrepentimiento, Dios que nos ofrece todas las posibilidades para que exista una vida nueva, ¿verdad? Y entonces quiere que nos salvemos. En ya cuando hipotá ñande la ñañe es un día. En ya cuando hipotá la ñande y copona, y eso quiere decir salvación, puede decir la persona, y no peña de ya ñande persona. Pero atención, voy a decir otra cosa, queridos amigos. La salvación mía contribuye, porque yo vivo dentro de una comunidad, contribuye a la salvación de la comunidad. Ella que digo, mi santo cuera, nadie se salva solo. O mejor dicho, decía de otra manera, nadie se va al cielo solo. Como así también, nadie se va al infierno solo. Pegando por ahí. Nadie va al infierno solo o nadie va al cielo solo. ¿Por qué, queridos amigos? Porque nuestra conversión y nuestra propia vida, peñandé, yayapoajina, peñandé, yayapojaisa, eso tiene su influencia sobre los demás. Y paciencia formañan en día lleva. Porque el Señor sabe muy bien que de acuerdo a nuestra conversión y de acuerdo a nuestra manera de vivir, eso es lo que nosotros vamos a transmitir a la prole, es decir, a los hijos, a la familia. Vamos a pasar a las otras generaciones. La ñande, entonces si yo que fuera ñañe muy, vaya a calcular mañana, guapilla esa. Entonces, eso mismo, queridos amigos, si nosotros no trabajamos en serio, entonces lo negativo le vamos a pasar a los otros. Entonces por eso que el Señor tiene mucha paciencia, porque es casi como ese bisturí, ve catú, lleva veñan de yara,
o ya por la inoperación ya nendie. ¿Por qué? Y porque el tema es demasiado delicado cuando trata de la libertad del hombre. Porque la libertad del hombre quiere decir que ñandé la yaye esa cuana y catuamua esa ñamoñe pues no veta bebeo. La ñandena ya y botai no hina, ñandena ya pues no hina se yo que fuera. Entonces, somos nosotros mismos quienes vamos aquí a hacer que las cosas no funcionen. Así es que, ñañangare cogio para ese yo que vaya mañana pona, que peñan de coberes allá. Y bueno, yo, querido Dios mío, te agradezco por tu paciencia. Jaupeare porque ella la shira juez tire hija, entonces con engañe, pues no te ya pope tapende y el camino de los mandamientos. Bueno, pero no termina ahí, queridos amigos, porque el gozo, justamente nosotros estamos en el gaudete, ¿verdad? Consideren como gozo el que ustedes se encuentran ante diversas pruebas, sabiendo que la prueba llevada con paciencia, ahí está, de nuevo, llevada con paciencia. Pero Santiago oye y ñande ahí. Las pruebas que nosotros llevamos con paciencia es la que después nos fortalece, la que nos ayuda también a nosotros para que podamos dar pasos importantes en nuestra vida. Entonces así se nos está exhortando a considerar que las pruebas son oportunidades, queridos amigos, para desarrollar nuestra propia paciencia. Las pruebas son oportunidades para que nosotros desarrollemos nuestra paciencia. Y esto, queridos amigos, entonces nos llama a la conversión. Cuanto más ñande, entonces, la yajeshaña, hendú, y la peña de yaoyuañande es la paciencia, ¿verdad? Entonces, así esta carta de Santiago nos llama a nosotros a arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestros pecados y volvernos a Dios. Pero aquí se está enfatizando la importancia de la paciencia y de la fe también en este proceso de conversión. Por eso decíamos que es un llamado a la conversión. Porque andas ahí, ya cambia video. Y antes la ya cambia se nos lleva pesú, pe abuela, petúa, etcétera, sabe, itaira, etcétera, etcétera, con mucha paciencia. Pero tú una vez y se la será, allá que pensaba que este tiempo de madrugada hasta la noche andan a atender la será, como es la 15, 16, 17 años, hay que ser droga, ¿verdad? Drogadicto, digo así. Y ahí entonces yo le dije a mi esposa, bueno, dente con angar en bapota, se apretata hoga, porque se apretata cosa, y cuando indica tú la vez te ve la oña un día de y tuvo que dejar su trabajo, a la joven. A la vez llegó maestra, ya es un vapo ahí mañana y tarde, 2 euros. Entonces va oyendo que está de la joven, entonces la escuela le me ojo, droga, viejo. Y dice, padre, tuve que comenzar, dice, a irme. Con mi hijo yo salía, 16 años, 17 años, a veces, pero como amigo, eso es lo que le estaba faltando había sido. Sí, por el trabajo, por la plata, por el dinero, por la casa, etcétera, etcétera. Entonces hay que a desatender lo elemental. Pero no es ahí que al día siguiente mi hijo ya cambió. 3, 4 años, hoy coge prácticamente compañero y amigo de mi hijo. A bebé ya recupera. Tanto él como yo también, ella ya recuperarse ahí como papá, a entender. Y entonces, queridos amigos, esta es la verdadera paciencia. La verdadera paciencia es aquel que acompaña. No. La paciencia es una acción verdadera. Y entonces ponerse al lado, amar, mostrar cariño. Es un llamado a la conversión. Pero ese llamado a la conversión quiere decir presencia, acción. Te llamo, pero estoy contigo. Te acompaño, camino contigo, porque eres tere y será. Bien, queridos amigos, hay muchas anécdotas y hay muchas cosas lindas que nos tienen que ayudar a nosotros. Y con mucha paciencia vamos a construir una familia que vale la pena, una nación que vale la pena, porque Peña y Cotea y Coña Neneta me lleva con mucha paciencia a acompañarnos y hacer bien las cosas.
Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más en De Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.